Marcio Sierra justifica operaciones de Corium Inversiones para evitar revuelta social. Los afectados son prioridad, reitera. Comisión de Bancos y Seguros no pudo acceder a información completa de Corium Inversiones, admite presidente de Comisión de Bancos y Seguros. Corium Inversiones dijo a sus accionistas que no devolverá dinero porque el gobierno les congeló 6 cuentas bancarias y la gente sale a protestar en Choloma. El oficialismo se apodera de la capital de la Marcha de los Obreros, pero en la zona norte trabajadores arrebatan marcha libre y ponen su agenda de empleo, salud y cese a despidos y persecución sindical. Dirigentes obreros junto al expresidente Zelaya llaman a votar por la candidata de Libre, Rixi Moncada, y esta reitera que viene del pueblo y no les traicionará. El general en retiro Romeo Vázquez reaparece con nuevo video dedicado a Mel Zelaya y este le pide que se entregue a la justicia. Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre el clima de hostilidad y tensión hacia la prensa y el intento del general Roosevelt Hernández de acallar la libertad de expresión. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 1 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, disparó las alertas este día sobre Corium Inversiones al aceptar que sigue operando porque el día de la intervención de la Fiscalía midió los riesgos que acarrearía la decisión entre los depositantes de la empresa mercantil por la zona caliente que Choloma y porque los ejecutivos se rebelaron y no entregaron toda la información necesaria. Sierra quiso matizar que el tema social es más importante que la ley y el Estado de Derecho y aceptó que fueron doblegados y Corium sigue actuando. De direcciones. Entre titubeos e inconsistencias, el presidente de la Comisión de Bancos reconoció que los representantes de Corium y las personas que protestaban les torcieron el brazo el día de la intervención, permitiéndoles como si nada seguir operando y manejando el dinero. Se tenía que haber, como se dice, intervenido la empresa y se hizo, pero no debió haberse dejado la supervisión mientras estamos en este proceso. La justificación es que tuvieron temor de generar confrontación social por ser una zona caliente y lo más insólito es que los gerentes de la empresa se resistieron a entregarles la información y remató diciendo que no puede cerrar y liquidar la empresa porque está registrada como comerciante individual. Es el problema social que hay ahí. Esa es una zona caliente, bien difícil, procedencia del dinero, de dónde proviene. Hay que tener cautela, no es solo venir y decir detrás de una silla, apliquemos. Sin embargo, la ley del sistema financiero es clara en su capítulo 10 y manda a la comisión a exigir toda la documentación, sancionar la falta de cooperación, solicitar apoyo de la Fiscalía y Policía, ordenar la suspensión de las operaciones, liquidar y devolver los fondos a las personas afectadas. Evidentemente aquí hay una situación anómala que no quiero calificarla exactamente qué es lo que está pasando, pero es evidente que no están cumpliendo con el marco legal y su función como presidente de la Comisión de Bancos. Ellos hacían una labor de intermediación financiera ilegal y por lo tanto tiene que aplicar la ley, lo que establece el Código Penal, porque esta es una estafa. Al no actuar de esta forma significa que doblegaron fácilmente a la autoridad por desconocimiento o a propósito para ocultar algo en particular, aseguran profesionales del derecho. Por lo tanto, el Ministerio Público demuestra con esto que tiene falencias y que en alguna medida puede dejar entrever de que no quieren presentar un requerimiento fiscal. La pregunta es ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Si deben aplicar el principio de legalidad a ultranza. Se ha quedado corta. No han emitido una resolución de cese de las operaciones de Corium, a pesar de tener facultades para ello. El Ministerio Público reportó haber encontrado cerca de 400 millones de lempiras en efectivo y cuentas bancarias de Corium y sus gerentes se comprometieron a devolver el dinero, pero ahora alegan que eso le corresponde al gobierno.
Por ahora, este caso prácticamente sigue en el aire a falta de acciones contundentes de las autoridades que están permitiendo que Corium siga operando ilegalmente en 7 departamentos del país. Sara Carranza, Telenoticias. Marcio Sierra también afirmó que durante la intervención de Corium procedía la figura de privación de dominio. Sin embargo, el abogado Keten Madrid asegura que es incorrecto porque el Ministerio Público no ha comprobado que sea dinero de origen ilícito. Ahí lo que procedía inicialmente era aplicar la ley de privación de dominio como bien lo estableció el abogado. Pero aplicar la ley de protección de dominio implicaba agarrar ese dinero, pasarlo a la BADI, llevárselo y luego hacer todo el procedimiento, y la gente estaba fuera revuelta. Quisimos evitar un tema social y un problema de enfrentamiento. No procedía la aplicación de la ley de privación de bienes de origen ilícito a través de OAVI como custodio, porque el Ministerio Público no tiene probado que esos fondos provengan de bienes ilícitos. Son personas que con esfuerzo, su dinero, habían sacado préstamos, habían ahorrado y lo fueron a depositar ahí. Madrid explicó que tampoco es cierto que no pueden actuar contra Corium por estar registrada como comerciante individual, ya que la ley del sistema financiero establece que las personas, ya sean naturales o jurídicas, incurren en delito al captar dinero del público sin estar autorizadas para hacerlo. Será un mal precedente si el gobierno paga parte de la estafa ejecutada por Corium contra sus aportantes con los impuestos de los hondureños, asegura el economista Dustin Santos, al explicar que eso motivará más la impunidad y la proliferación de este tipo de negocios ilegales. Y es importante que la gente aprenda a afrontar los riesgos que está tomando, porque no es bueno tampoco que se deje en el pensamiento de la población que puedo tomar cualquier tipo de riesgos y que el gobierno, con los impuestos que pagamos todos, me va a venir a sacar del problema. Para eso existen regulaciones específicas. Santos afirmó que las autoridades deberían estar tomando acciones contundentes contra los responsables de la empresa Corium, en lugar de anunciar que utilizarán los fondos públicos para minimizar el impacto mediático y la falta de acción en este escandaloso caso. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica aprobó este día una nueva revisión a la tarifa de energía eléctrica para la isla de Guanaja, detallando que para los meses de mayo a julio el precio por kilovatio será de 7.82 lempiras para el sector de baja tensión y 5.53 lempiras para media tensión, reflejando una rebaja de 4.76% en comparación con el trimestre anterior. Las nuevas tarifas entraron en vigencia este jueves 1 de mayo. Y sobre eso les informaremos más adelante, las actividades de este 1 de mayo. Marcha a medias de los obreros, porque buena parte la capitalizó el gobierno. Atentos al noticiero líder. Pero antes, en el emprendedor de este 1 de mayo, le traemos el esfuerzo de una mujer ceibeña que se abre camino en el arte de la bisutería con su negocio conocido como Diseños Caricia. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Los trabajos de bisutería se han convertido en una pasión para doña Miriam Hasbun, una ceibeña que desde hace más de una década se dedica a esta arte, ofreciendo productos de calidad a su clientela. Yo le elaboro lo que son aretes, pulseras, collares, rosarios, separadores de libros, todo lo que se puede hacer con la bisutería yo se lo hago. Con mucha pasión, ¿verdad? Sí, hay que tenerle pasión, ¿verdad? Que le guste a uno, porque si lo hace solo trabajar por trabajar nunca le salen las cosas. Su pequeño emprendimiento ha sido parte fundamental para su vida y la de su familia, asegura esta ceibeña. Que pasaba muy estresada, padecía mucho de ansiedad y el médico me dijo que no me iba a dar medicamentos porque me iba a ser adicta, que mejor buscara algo que hacer con mis manos, que ahí iba a abortar todo el estrés. Y ahí descubrí el talento. Ahí descubrí el talento que Dios me ha dado.
Para apoyar a esta emprendedora puedes ubicarla a través de las redes sociales como Diseños Caricia, así también al WhatsApp 99 65 17 36. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. La nota positiva está dedicada a un migrante hondureño de Sulaco Yoro que, pese a haber perdido un brazo al caerse de la bestia, se desempeña ahora como un destacado leñador en la zona, al hacer de este oficio una forma de ganarse la vida. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Elmer Ramos es un ser humano que pese a las adversidades no se le achica a la vida. Una riesgosa decisión en busca de mejorar la calidad de vida de los suyos lo llevó a enfrentar a la bestia en la ruta hacia el sueño americano, donde perdió su brazo más hábil, para luego ser retornado y ganarse la vida de manera diferente. Aquí vendiendo leña para pasar la vida, que sí, paso yo la vida vendiendo leña para vender, alguien viene a buscar leña, si yo la vendo la voy a dejar, y allá uno compra el azúcar, el café, los frijolitos, para poder pasar la vida. Yo iba rumbo a Estados Unidos y lastimosamente perdí el brazo, pues Dios sabe por qué hace las cosas también. Originario de Sulaco Yoro, donde vive con su familia, Elmer acepta que enfrentar los desafíos no ha sido fácil, pero que poco a poco se ha adaptado a su nueva vida y aunque encuentra valladares, siempre busca la forma de driblarlos. Al principio era complicado para mí porque yo era derecho y no podía nada con la izquierda, pues, porque uno hasta para amarrarme los zapatos era complicado y ahora no, ahora yo me amarro bien los zapatos. Lo único que a mí me complica así el trabajo, esto es para afilar el hacha, pero gracias a Dios que mi hermana o mi hermano, mi padre, ellos me ayudan a afilar el hacha, ya me pongo yo a hacer el trabajo, a vender la leña. No cabe duda que Elmer es un ejemplo para el resto de las personas, no solo de Sulaco, sino del resto del país, porque pese a su impedimento, no se le raja a la vida, pero con su fuerza y espíritu de trabajo, sí raja grandes cantidades de leña. Mariolanda, Telenoticias. Esta noche nos acompaña en el estudio de TN5 Estelar el periodista muy conocido Rosendo García, de HRN y TSI. Y es que tenemos una grata noticia porque junto al productor de Frente a Frente, Carlos Andino, estarán realizando una cobertura especial desde la Ciudad del Vaticano con el objetivo de informarle a usted sobre todo lo que acontezca en torno al cónclave papal. Y esta noche, por supuesto, Rosendo García nos va a contar todo sobre esta cobertura. Bienvenido. Gracias, Cristina. Buenas noches, Renato. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Rosendo. Larga historia la del 2005. Imagínate. Qué noches esas más complicadas, porque no teníamos la comunicación como ahora. Sí, yo te cuento, nos fuimos sin computadora, sin ningún programa de edición a transmitir la muerte de Juan Pablo II. Editar una nota en la sala de prensa cerca del Vaticano nos costaba $400. No ajustaba los viáticos para eso. Ahora cómo ha avanzado la tecnología que en un celular hace todo. Puede transmitir en vivo. Los jóvenes son unos expertos en eso. O sea que no tenés justificación con Carlos para no hacer un excelente trabajo de ese cónclave. No, y quiero decirles, comentarles que toda esta semana ha sido porque a pesar de que Carlos es un experto, vos lo conocés, hombre de muchos años de experiencia, en este mundo, no se arruga, se arruga en ningún lado, en ningún continente. Pero hemos estado en esos ensayos, en ver pro y contra, porque esa Plaza San Pedro se llena y la tecnología no es que falla, sino que la saturación puede generar dificultades, pero que sale porque tendremos todas las capacidades instaladas para que no nos pase las del 2005. Y van con buen equipo, van con buen equipo. Estamos preparados. Sí, van con buen equipo. Sí, ¿Cuántos son los papables, Rosendo? Bueno, los 133 que entran al cónclave tienen opción, pero siempre se van dando nombres. Siempre se van, incluso hay apuestas, si te metes a las casas de apuestas de Las Vegas, Nevada, eso es una barbaridad, que proyectan a este purpurado, al otro,
Pero hay unos dichos del Vaticano que nos dicen que quien entra papa al cónclave sale cardenal. Sí. Que puede surgir alguien allá adentro que puede tener todos los apoyos necesarios para convertirse en Santo Padre. Hablan de 3, 4, por cierto, con dominio italiano, que pueden ser los sustitutos en el trono de Pedro. Y el cardenal Rodríguez, tú que eres muy cercano al cardenal, ¿sabes si se inclina por alguien en particular? Porque él mismo lo admitió recientemente en un medio de comunicación, que cuando Francisco, él anduvo mesa en mesa apoyando a Francisco y tratando de concienciar al resto de cardenales que era la opción. Hoy ha surgido una información bastante interesante por el tema del pulmón del fallecido Santo Padre, porque a él le extirparon una parte del pulmón, no era todo el pulmón que se le había quitado. Hoy, casualmente en las últimas horas, surgió en el Vaticano una información que llama la atención, y es que Pietro Parolin, que es de los purpurados que se proyectan papables, correcto, para ser electos, era el secretario de Estado de Francisco, hoy surgió que tiene problemas cardíacos. Y eso, hay quienes dicen, son los mismos purpurados, es política religiosa, toda la información que surge, introducen este tipo de debates. Pues resulta que el cardenal Pietro Parolin está con problemas cardíacos, que incluso se le ha atendido, y hoy fue parte de la noticia que se debatió en el Vaticano. Es uno de los que tiene opciones, porque Francisco lo admitió. Dice, se me acerca un cardenal antes de ser electo, antes de que saliera la fumata blanca, y me pregunta: cardenal, ¿es cierto que usted se le extirpó un pulmón? Y él le dijo, no, ya le explicó qué le había pasado, y el cardenal en ese momento, Francisco, antes de ser convertido en papa, dijo que ahí se juegan intereses también, que ahí empezó a parar las orejas él. Y entonces Óscar Andrés Rodríguez reconoció públicamente recientemente en una entrevista con CNN que él tuvo que intervenir y se fue silla por silla a decirle: eso que están diciendo ustedes, que al papa le falta un pulmón, es mentira. Será histórico para ti, ya Carlos Andino lo ha visto, será histórico para ti cuando salga humo blanco del Vaticano, de la Basílica, y digas y anuncies por HRN, por TCI, por Televicentro: habemos papa. Sí, estará el heredero en el trono de Pedro. Ya hemos visto 2 fumatas. La de Joseph Ratzinger en el 2005 y la de Francisco en el 2003. Pero tú la has visto por televisión. No, ahora estuvimos cubriendo, Fuiste al Vaticano, claro. Estuviste en el Vaticano. Le vamos a poner las fotos, claro. Caramba, es mi tercera. Bueno, es la tercera. Es mi tercera, ya te superé, te dejé con 2. Bueno, si es que llego a Roma, pues. Pues todavía estamos aquí, vamos a estar ya el lunes. El lunes vamos a tratar de tener un contacto, primero Dios, si todo marcha bien, el domingo, en este mismo espacio, ya el lunes. Es tu tercera vez entonces cubriendo una elección del Papa. Sí, lo que pasa es que solo fue para la radio, y recordar que los medios de comunicación han ido evolucionando. La radio ha sido por excelencia el medio de Honduras, pero no nos pone frente a la pantalla. En privado me vas a contar la fórmula. Van a hacer un buen trabajo, van a hacer un buen trabajo, van a hacer un buen trabajo, porque Chendo es muy dedicado y hasta obsesivo, y es bueno que sea obsesivo en el rigor de hacer una buena cobertura. Aquí tenemos un buen maestro. Y lo harán. Y vamos a estar multiplataforma, porque estaremos para los canales de la corporación, estaremos para la radio, para Tu Nota y todas las redes sociales, Instagram, Facebook, el TikTok están como. Creo que podemos tener la fumata en frente a frente. Es posible, es posible, y ojalá que así sea, es posible. El cónclave empieza el miércoles 7 de mayo. 4:30 de la tarde de Roma, 8:30 de Honduras. De Honduras. Pero es difícil que en las siguientes 24 horas haya papa, ¿no? No, creo que esto es para el jueves. El miércoles solo hay una fumata en la noche romana, que será mediodía de Honduras. Sí. Solo hay una, pero el jueves hay 4 votaciones. Sí. Entonces, en 4 votaciones ya pueden aproximar tendencias, y la historia, fíjate que revisando desde Pablo VI en el 63 a hoy,
el cónclave más largo fue de 3 días. Sí. Sí. Entonces parece que así va a ser. Ya el miércoles, a la hora que comience el cónclave, ya estarán ustedes ahí en el Vaticano. El miércoles temprano, frente a frente, ahí los tenés con cámara a la chimenea de la Sixtina. Esos son los ojos del mundo. Éxito. No hay más que ver que la chimenea. Éxito. Esta buena noche, Renato. Éxito. Rosendo García y Carlos Sandino en la cobertura del cónclave para HRN, La Voz de Honduras, TSI, Canal 5 y todo lo que es Corporación Televicentro, tunota.com y todos nuestros medios y espacios noticiosos. Y en Educación Financiera le ofrecemos algunos conceptos sobre economía y finanzas que debe conocer para un mejor manejo de sus recursos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. La oferta y la demanda de un bien o de un servicio está ligada al precio y la elasticidad de la demanda del mismo. Cuando la elasticidad precio-demanda es superior a 1, es decir, es elástica, los cambios en el precio tienen un significativo en la cantidad demandada del bien. La producción, costos fijos y variables tienen un componente económico y empresarial. Los costos fijos son los costos para producir un determinado bien o servicio que no están relacionados con el volumen de producción, pero las variables sí están asociadas a ese volumen. El Producto Interno Bruto hace referencia al conjunto de bienes o servicios producidos por un país a lo largo de un periodo de tiempo, normalmente por un año. Hay distintas formas de calcularlo, siendo el método de gasto más habitual que tiene en cuenta el consumo, la inversión de empresas y familias, el gasto y las exportaciones menos las importaciones. En la capital, la marcha del 1 de mayo se caracterizó por la fuerte presencia oficial. El discurso de las centrales obreras sobre la precariedad del empleo pasó a un segundo plano al llamar la dirigencia sindical a votar por la candidata de Libre, Rixi Moncada, y dar protagonismo al expresidente Zelaya, que arengó a favor de sus objetivos electorales de noviembre y defendió la imposición de la lectura de su libro El golpe de 28 de junio en las escuelas y colegios. Rixi sí, otro no, Rixi sí, otro no, Rixi sí, otro no. Con ese ambiente empezó el expresidente Manuel Zelaya Rosales su discurso en el Parque Central de la capital para conmemorar el Día del Trabajador, fecha instaurada para recordar las conquistas laborales y peticiones de los trabajadores hondureños, pero que en esta ocasión fue protagonizada por los miembros del Partido Libertad y Refundación y por un marcado proselitismo político hacia la presidenciable de Libre, Rixi Moncada. Vamos a dar al presidente Zelaya para que se lo entregue a la presidenta de la República y a la próxima presidenta también. El manifiesto del 1 de mayo y sentencias que acaban ustedes de escuchar de los compañeros que dieron lectura al manifiesto. ¡Viva el 1 de mayo! La marcha del Día del Trabajador inició en los alrededores del Seguro Social del barrio La Granja para culminar en el Parque Central y, a diferencia de otros años, durante el recorrido se apreció la ausencia de consignas y demandas al gobierno por parte de la mayoría de los trabajadores, muchos de los cuales cambiaron sus reclamos por mantas de apoyo a la presidenta Castro. Mientras tanto, los representantes de las centrales obreras, verdaderos protagonistas de la celebración en representación de los trabajadores, pidieron en un manifiesto no precarizar el empleo y los derechos laborales, entre otras demandas. Denunciamos el incumplimiento de contratos colectivos, memoriales respetuosos, actas firmadas con la... A la presidenta Xiomara Castro le encomendamos su intervención inmediata, ya que su mensaje ante la OIT en la asamblea del año 2022 fue precisamente que en Honduras se iba a respetar los derechos laborales. Manifiesto que no tuvo trascendencia debido al protagonismo político que tuvo la marcha. Cabe señalar que el expresidente Zelaya realizó el recorrido a bordo de un jeep y a su lado derecho se trasladaba su asesor Milton Benítez, mientras que el canciller Eduardo Reina y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza se trasladaron en la parte trasera del automóvil. Durante la jornada, el coordinador de Libre también defendió la incorporación de la lectura obligatoria del libro El golpe del 28 de junio en el sistema educativo nacional, una obra de su autoría y de la candidata presidencial de Libertad y Refundación,
manifestación. Los ladrones, los sinvergüenzas, los que violaron la Constitución de la República, los criminales, los asesinos, no quieren que Xiomara Castro publique el libro del golpe de Estado. De su lado, Rixi Moncada, quien caminó acompañada de sus candidatos a designados presidenciales, la secretaria de Derechos Humanos Angélica Álvarez y el sociólogo Armando Orellana, aseguró ser hija de una familia obrera y recriminó los señalamientos recibidos por politizar la marcha de los trabajadores. Porque estaba en la marcha. Si nosotros representamos a un partido político y mi respuesta al lado de usted, estamos en la marcha como siempre lo hemos hecho. La jornada se desarrolló sin una masiva presencia de trabajadores, así como ha ocurrido en otros años, y fue también evidente que la marcha careció del entusiasmo característico que le imprime la clase obrera a la celebración. La fiesta se pintó de rojo y negro, al menos en la capital. Aún así, las consignas fueron más allá de las 10 familias, el bipartidismo y el imperialismo yanqui, que era parte de la agenda gubernamental y de sus satélites en la dirigencia obrera y sindical. Si usted ve, esta marcha es política, esta marcha no es de la dirigencia obrera del pueblo. Aquí muchos amigos míos que pasaron por allí andan con la banderita de Libre y yo los conozco que son recalcitrantes, liberales y nacionalistas. Los pacientes renales elevaron la voz con pancartas críticas que recriminaban al gobierno por no reconocerles los tratamientos en diálisis de Honduras y la intención de eliminarles la ley renal. Pero también hubo atrevidos trajes de baño como el de esta hondureña, quien modeló por la pasarela del opaco e improductivo Congreso Nacional, levantando un afiche donde cuestionaba la precariedad sanitaria en Honduras, lo que le trajo fuertes reclamos de simpatizantes del Partido Libre. Ella miente, ella la manda a la oposición a hacer show para que le agarren las cámaras. Un llamado a la presidenta, que ella es la autoridad principal de este país, que atienda de las 3 pilares fundamentales de la sociedad: salud, educación y seguridad, que el principal es salud. No tenemos salud de calidad. Algunos se pusieron más agresivos de lo normal, como el caso del dirigente Melvin Ceballos, que no toleró que el policía depurado Norman Mondragón le restregara en la cara la promesa incumplida de la Sisi. Otros, en cambio, prefirieron relajarse e hidratarse con birrias, mientras los trabajadores de la NE buscaron a Eric y estos sí lo encontraron, solo que con la nariz más grande. Lo que es un hecho es que el oficialismo cooptó una vez más la marcha de los trabajadores, lamentó esta sindicalista del ICF, para quien las 3 centrales obreras se olvidaron de apoyarlos en su lucha por ajustes salariales y contratos colectivos. Abandonados y marginados en todos los sentidos, porque no hay una forma en las violaciones que tenemos, que son exageradas, que ellos nos defiendan. La politización del 1 de mayo también escaló a la estatua del paladín centroamericano Francisco Morazán, donde ni su corcel se salvó al enredarle en una de sus patas una pañoleta con el lema Izquierda Radical. De hecho, la manifestación la encabezó la candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, quien antes de pedir el voto primero debería abogar por un cese a la persecución contra directivos sindicales del Zamorano, puntualizan miembros de su sindicato. Nos suspendieron 52 trabajadores. Hay una resolución desde el 2021 ahí que han sido incapaces de resolverlo. Eso ha sido nuestra queja. Se aproximan las elecciones, creo que este partido nació de la clase trabajadora y si esto no se corrige, esto va a pasar factura, no le pongan ni la menor duda. Al final fueron los empleados públicos quienes terminaron por acaparar la marcha del Día del Trabajador para exigir a la élite política, pero no a la gestión gubernamental. El Sindicato del Seguro Social reivindicó el derecho de los afiliados a un mejor servicio, al tiempo que cuestionó a la interventora y los distintos directores que ha tenido la institución
pues los pacientes llegan buscando citas y medicinas, pero salen desmayados. La gente aprovechó este día para hacer sentir sus reclamos sobre el colapso de la seguridad social, una protesta que no fue recogida ni percibida por la dirigencia obrera, que centró su discurso en otras temáticas. El Seguro Social no puede seguir jugando con los derechohabientes, clamó el Sindicato de Trabajadores durante la marcha del 1 de mayo, en medio de la crisis experimentada durante la última semana, donde cientos de pacientes llegaron por atención, pero salieron desmayados, sin medicamentos y sin citas. Le echaron la culpa a una persona que había instruido que los derechohabientes estuvieran ahí, pero que hagan una investigación seria entonces si eso sucedió. Pero definitivamente el seguro no puede estar en la picota pública por malos servicios. Se está ante un déficit histórico producto del saqueo de las arcas en el pasado y la displicencia de la interventora y sus 4 directores durante el presente en el gobierno de Castro. Critica a este ciudadano, quien lamenta que a esta altura no se vea un plan concreto para sacar adelante la seguridad social en el país. Se supone que debe atender a los 18 departamentos del país, solo tiene sucursales en menos de la mitad. Bastantes limitaciones estructurales, ¿verdad? Entonces sabemos de que esto es un proceso que no va de un día para otro. Lo que se vivió esta semana con las filas interminables de pacientes no puede volver a ocurrir, asegura este vendedor ambulante, quien se mostró consciente de las falencias del ISSSTE y pidió a las autoridades gubernamentales que reflexionen porque los hondureños pagan por un servicio ineficiente. Hacerle un llamado al director del Seguro Social que se ponga la mano de la conciencia, ya de que no hay medicina en los hospitales, no hay medicina lo que es en los centros de salud. El Seguro Social ha visto limitadas sus capacidades como nunca, señalaron los entrevistados, quienes sugieren mejorar el equipo, el suministro de medicamentos y sobre todo primar la acción social y una atención de calidad. Hola, ¿cómo estás? Algo inédito se vivió este 1 de mayo en algunas zonas del país, como la región norte, donde los sindicatos no permitieron que el discurso oficial se apoderara de la marcha y sus reclamos se centraron en su mayoría en demandas de empleo, mejor atención en salud, cese de despidos en instituciones de gobierno y el alto costo de la canasta básica. La marcha se extendió a lo largo de la primera calle. Un extremo se vistió de rojo en mención a colectivos de Libre, así como algunos alcaldes, diputados y otros funcionarios de gobierno, lo que no agradó a representantes de algunos sindicatos de trabajadores que tenían el plan de encabezarla y que al verse imposibilitados se pasaron al otro extremo para cumplir con su objetivo, sin mayores percances pero sí con intercambio de palabras y unas que otras lanzadas de agua. El derecho a manifestarse lo tienen, pero que tampoco entorpezcan o se vengan a tomar la selfie diciendo que ellos hacen esta convocatoria, y la convocatoria la hacemos nosotros los dirigentes sindicales, y entonces es por eso que nosotros decidimos tomar esta otra trocha. Vestidos de naranja, la marcha contó con una fuerte representación de obreros de la maquila que repudiaron la pérdida de empleo. Los trabajadores hoy en día han exigido fuertemente un diálogo tripartito, una mesa de diálogo para enfrentar estos despidos masivos que están habiendo. No es cierto que hay nuevos empleos, se están creando nuevas empresas, los trabajadores siguen teniendo esa gran necesidad, es un problema de ingresos. Mientras, los del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica también mostraron su malestar. Debe haber un alto a la arbitrariedad de despidos de compañeras y compañeros que arbitrariamente son despedidos de la institución. Debe haber mejores condiciones salariales, de aplicabilidad de salario, de la gerencia general, que violenta los derechos de los trabajadores. Los reclamos de una mejor atención en los hospitales y en el Seguro Social no faltaron en el manifiesto que se leyó y en el que además plantearon exigencias en materia de transparencia y justicia. Agilizar las gestiones para la instalación de la SISI, acompañada de una ley para el fortalecimiento del sistema de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Establecimiento de una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los asesinatos de Margarita Murillo, Berta Cáceres, Juan López y dirigentes populares y sindicales.
La marcha culminó antes del mediodía frente a la alcaldía sanpedrana con la esperanza de que las demandas planteadas obtengan respuesta. En Choloma, centenares de personas protestaron con una caminata para exigir el desbloqueo de cuentas con las que Corium devolvería capital a sus socios, pues se les informó que no podían darles el dinero porque el gobierno les ha congelado 6 de sus cuentas bancarias. Todo ello se produce en un municipio donde muchos justifican depositar su recurso financiero en Corium por falta de empleo. Otros buscan alternativas de emprendimiento ante el masivo cierre de la maquila que anuncia más despidos. La marcha que se desarrolló en Choloma no fue para conmemorar el Día del Trabajador, sino para exigir la liberación de cuentas congeladas a Corium, dinero con el que se pagaría desde este jueves el capital a sus socios. Esta no es una celebración, más bien es una protesta, porque nosotros necesitamos que le activen las cuentas a Corium para que le pueda entregar el dinero a aquellos que quieran retirarse. Supuestamente ya lo quieren entregar por medio de alguna institución de gobierno, no sé cuál, desconozco, ¿verdad? Pero sí, son 6 cuentas las que tiene Corium congeladas, y con una que los descongele es más que suficiente para pagarle el 90% de las socios. Lo cierto es que desde anoche las instalaciones de Corium Inversiones permanecen abarrotadas. Ahora más que nunca prima la incertidumbre en muchos ahorrantes que justifican su inversión por falta de trabajo. Mire, en primer lugar, yo invertí 50,000 empiras y lo hice por la necesidad, no es por ninguna ambición ni por lucrarme, sino porque le digo, yo no tengo empleo ni mi esposo tiene empleo, los quedamos sin empleo los dos. Entonces ese dinerito lo he usado para comprar la comida. En las calles de Choloma, muchos cuentan que la vida ya no es la misma tras el cierre de muchas maquilas. Personas como Oscar enfrentan la dura realidad del desempleo, sosteniéndose con un pequeño negocio de bisutería. Sí, aquí siempre luchando, mire, andamos aquí, siempre venimos aquí cuando se puede, pues, y hay oportunidad de venir a buscar aquí el pan de cada día, lo hacemos, sí. Los representantes de la clase obrera de la maquila de Choloma sí desfilaron, pero lo hicieron en San Pedro Sula, pero no celebran nada tras el anuncio de nuevos despidos. Más que celebrando, estamos demandando. O sea, nosotros como sector maquila hemos sufrido lo que son ya 55,000 despidos. También estamos sufriendo. De hecho, ahorita vamos a enfrentar una rebaja de lo que son 230 trabajadores que se van a sumar a los ya números grandes de desempleados que existen en este país. En el municipio de Choloma demandan generación de empleo para evitar que personas desesperadas por adquirir dinero lo arriesguen en empresas dudosas que ofrecen ganancias elevadas, pero que al final terminan siendo estafados. Orlin Martínez, Telenoticias. Pero bueno, hoy el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, y asesor presidencial, estuvo aproximadamente 1 hora dialogando con la prensa antes de que comenzaran los discursos en el Parque Central de Tegucigalpa. Durante la marcha en ocasión del Día del Trabajador, el expresidente hondureño y coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, aseguró que hubo un boicot en los comicios primarios e internos del pasado 9 de marzo, al tiempo que aseguró que el bipartidismo quiere parar las elecciones generales de noviembre al ver la tendencia de crecimiento y aceptación popular de Rixi Moncada. Eso se está investigando, pero yo pienso que ahí lo que se dio fue un boicot, un plan clandestino para perjudicar y afectar. ¿Echarle la culpa libre? Echarle la culpa a Rixi Moncada y a las Fuerzas Armadas, conociendo que ellos son los que manejan el CNE. La única responsabilidad que está certificada y que ya hay despedidos en el CNE. El exmandatario también se refirió a su hermano Carlos Zelaya, involucrado en un narcovideo. Enfatizó desconocer la participación de su pariente en dicha reunión, al tiempo que aseguró amar a su hermano, pero que lo que es evidente no ocupa explicación. Él dijo que había caído en una trampa porque lo habían invitado, y dijo quiénes lo habían invitado. Además, él mismo renunció a su cargo de diputado. ¿Quién ha renunciado aquí al cargo de diputado? Nadie. Yo amo a Carlos. Creo que es una de las personas de mejor corazón que conozco en mi vida. Pero a lo que es evidente
no ocupa explicación. Por otro lado, Zelaya Rosales invitó también a los partidos de oposición a crear una alianza y unirse para luchar con más fuerza contra el Partido Libre. Yo los invito a que se alíen, porque la alianza, ellos son un solo sector. Azura Sabla y Narrala Salún son un solo sector. Acá está como dicen ellos, la chusma, la indiada, los descamisados, los descalzos, los desheredados de las fortunas que no han podido gozar de ellas acá de este lado. Esos son los que acompañamos a Rexy Moncada. El exmandatario defendió a las Fuerzas Armadas de Honduras, aclarando que solo lo hace con la generación actual que rige el cuerpo armado y no por quienes lo expulsaron del país hace algunos años. Asimismo, aseguró no tenerle miedo a sus detractores, incluso ni a Dios, porque es un hombre que se comporta bien. 3 muertos deja fuerte accidente de 2 motocicletas en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula, nos informa el periodista Jason Maldonado. Buenas noches, Renato, Cristina, televidentes de TN5 Estelar. A esta hora de la noche se está realizando el levantamiento cadavérico de 2 de las 3 víctimas de este fatal accidente vial que se ha registrado en el bulevar de la colonia Felipe Zelaya, aquí en San Pedro Sula, donde según testigos y la información preliminar que se maneja, es que 2 motociclistas supuestamente a exceso de velocidad impactaron de frente y al momento de registrarse este accidente se llevaron de encuentro a un señor que iba en una bicicleta, por lo cual el resultado son 3 personas sin vida. 2 de ellas murieron aquí en el lugar y la tercera víctima murió en el hospital Mario Catarino Rivas cuando los médicos estaban haciendo todo lo posible por intentar salvarle la vida. 3 personas que han muerto y que hasta este momento se desconoce el nombre de las víctimas. Ya las autoridades de medicina forense están realizando el levantamiento cadavérico correspondiente para trasladar a las víctimas hasta la morgue sanpedrana. Esto es lo último de noticias. Renato, Cristina, televidentes de TN5 Estelar. Yo retorno con ustedes. En el sector de Liguerito, en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, una mujer de la tercera edad fue asesinada en su casa de habitación por su propio nieto. Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, el nieto, identificado como Pedro Antonio García, de manera repentina se abalanzó contra su abuela, María Felicita Medina, de 62 años, con un arma blanca tipo cuchillo, ocasionándole varias heridas hasta provocarle la muerte de forma inmediata. La mujer quedó tendida sobre un catre con su cuerpo totalmente ensangrentado. Sus familiares lo cubrieron con una sábana. Agentes policiales en la zona dieron captura inmediata contra el presunto hechor de este femicidio para iniciar con el proceso de investigación, porque aún se desconoce qué motivó al joven de 27 años a cegar la vida de su abuela. Contrario a años anteriores y en el marco del Día del Trabajo, las marchas de las centrales obreras, sindicatos y gremios en Choluteca lucieron poco concurridas. Según algunos sindicalistas de la zona, la poca afluencia de trabajadores obedeció al llamado que hizo la dirigencia de Libertad y Refundación para que sus bases se movilizaran en este día especial para el trabajador hondureño. Los obreros no acudieron al llamado por temor a que los empleados de las secretarías del gobierno acapararan la marcha del Día del Trabajador para exigir a la clase política, pero no a la gestión gubernamental, aseguraron los entrevistados. En ocasión del Día del Trabajador, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada expuso en su edificio 2 grandes pancartas con el siguiente mensaje: Honduras no puede esperar más, el empleo debe ser prioridad. Y por su lado, la presidenta Anabel Gallardo reiteró el llamado a las autoridades a buscar un pacto nacional por el empleo. Nuestro país enfrenta una crisis de empleo que no puede seguir siendo ignorada. Miles de hondureños y hondureñas se levantan cada día sin la certeza de un trabajo digno. Las oportunidades están desapareciendo y estamos perdiendo talento joven que optan por migrar porque no encuentran trabajo y, lo que es peor, no consideran un futuro en nuestro país. Gallardo manifestó que el sector privado tiene la disposición de invertir, pero que requiere de reglas claras y seguridad jurídica para crear oportunidades de los empleos que tanto requiere la población hondureña.
A través de su cuenta de X, el candidato presidencial del Partido Nacional, Narria Fura, también se sumó a las felicitaciones en el Día del Trabajo con el siguiente mensaje: hoy celebramos a quienes hacen grande a Honduras con sus manos, su talento y su corazón. Mi compromiso es con ustedes, por una Honduras más grande y más bella, con oportunidades para todos. No les voy a fallar. Feliz Día del Trabajador, concluyó su publicación Narria Fura. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, felicitó a los trabajadores en su día y aseguró que si gana en las próximas elecciones generales dará continuidad a las conquistas laborales que se realizaron a través de gobiernos liberales. Un feliz Día del Trabajo que es más que una felicitación. Dios mediante, como presidente de la República a partir del 27 de enero del próximo año, vamos a continuar con eso que fue una idea que nació del Partido Liberal. Las grandes conquistas de los trabajadores de mi patria salieron del Partido Liberal. Y van a ver a un presidente que siempre fue empleado, que soy yo, trabajando incansablemente para que los trabajadores de mi patria tengan empleo. Nasralla indicó que se identifica con la clase trabajadora y que luchará por ella. Y por último señaló que se incluye en la clase trabajadora y que cuando sea presidente será un empleado más. Este jueves la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, emitió una carta con el título "La hipocresía convertida en espectáculo", cuestionando que el gobierno convirtió este 1 de mayo, Día del Trabajador, en una marcha política de libertad y refundación. Castellanos manifestó que los mismos políticos que subieron a las tarimas para soltar discursos sobre dignidad y trabajo son los mismos que han convertido el sudor del obrero en moneda de cambio que legislan para las patronales. Critica además lo que describe como un gran teatro del absurdo, en el que los mismos que saquean el Estado se visten de rojo y cantan la Internacional frente a las cámaras, mientras el pueblo sigue picando piedra en la cantera invisible de la explotación. Castellanos expuso la precariedad en la que vive gran parte de la población trabajadora, sin poder comprar cuadernos y leche para sus hijos. Otros deben mendigar horas extras para pagar el alquiler de la casa y los jóvenes migran porque aquí solo les espera el desempleo y la corrupción. ¿Qué hay que celebrar?, se preguntó Castellanos, tras cuestionar a muchos sindicatos por haberse convertido en apéndices del poder. El general en condición de retiro, Romeo Vázquez, desde la clandestinidad volvió a circular un nuevo video, esta vez para recordar que el responsable de los hechos que desencadenaron la crisis política del 2009 fue el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que intentó romper el orden constitucional y se negó a acatar una resolución judicial. Miren ustedes acá, aquí está el expediente de Manuel Zelaya Rosales. Él estaba violando la ley. Quería llevarnos a una Asamblea Nacional Constituyente, establecer una dictadura tipo Venezuela, como Hugo Chávez. Y antes de que ustedes se tomen un criterio y escuchen a esas voces disonantes, que nosotros somos los que violamos la ley, lean primero el expediente de él, para que se den cuenta quién realmente es el que delinque, si él o nosotros, que con honor defendimos nuestra patria. A los pocos minutos y mientras se trasladaba en un vehículo descapotado en una de las calles de la capital, caminó a la marcha del 1 de mayo, el coordinador de Libre le respondió al general Vázquez Velázquez. Romeo está pendiente de que rinda cuentas ante la justicia hondureña. Yo le digo que se presente. Si él se cree inocente, que se presente. Porque la amnistía sobre el golpe de Estado, ellos mismos se la adjudicaron la amnistía, pero sobre los crímenes no, porque esos son imprescriptibles. El asesinato y el crimen son imprescriptibles y él viene a presentarse ante la justicia. Este es el cuarto video que Romeo Vázquez envía desde un lugar fuera o dentro del país y en los que fustiga a la familia presidencial, pero sobre todo a su coordinador Manuel Zelaya, a la candidata Rixi Moncada y al fiscal general Joel Zelaya, al que llegó a calificar como un fiscal de juguete al servicio del partido en el poder.
El uso de una cadena nacional de radio y televisión para acusar a la consejera presidenta del CNE de querer obstaculizar las elecciones generales del 30 de noviembre en el marco del mensaje presidencial del 1 de mayo es para los analistas y la oposición política un claro mensaje que el oficialismo en el poder sigue apostando a debilitar el Consejo Nacional Electoral al manipular expresiones fuera de contexto, decir en público que quieren elecciones pero torpedear a lo interno todo avance relacionado con el cumplimiento del cronograma electoral, como lo ha venido advirtiendo Cosette López. Hoy, que se encuentra en riesgo nuestro sistema electoral por las irresponsables declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Una declaración al más alto nivel que, según la oposición política, desnuda la campaña del partido en el poder, que busca descalificar o sacar del cargo a la consejera presidente del CNE, Cosette López. Demuestra que hay una campaña desde Casa Presidencial para deshacerse de la piedra en el zapato de la defensora de la democracia en este momento del país, que se llama Cosette López. La campaña contra la consejera López no es nueva, pero arreció cuando ella advirtió de las condiciones adversas en el CNE para desarrollar sin sobresaltos el calendario electoral. De inmediato, Libre cambió sus palabras y empezó a vender la versión que la titular del CNE y su partido no querían elecciones generales. Ella no dijo así que no iban a haber elecciones, que en este momento, si a ella le preguntaban, a ella como persona, ella dice que no sentía el ambiente. Para muchos, Libre en privado tira ramas y espinas en el empedrado camino que lleva a las elecciones generales, pero en público riega con insistencia la idea que son ellos los más interesados en saber qué piensa el elector de su gobierno, mientras la oposición política, la más temerosa de conocer el resultado de las urnas. Ese es lo más ridículo que puede existir. Si nosotros somos los más interesados en caer en elecciones, somos los que queremos sacar a Libre del poder. Si no hubieran elecciones, ¿quién se queda en el poder? Obviamente los que el pueblo hondureño no quiere. Como si se tratase de un coro finamente ensayado en Libre, existe una sincronía para calificar de irresponsable a la consejera Cosette López por declaraciones que se sacaron de contexto, aunque la dirigencia de este partido político insiste que son otros los que no quieren ir a las urnas el próximo 30 de noviembre. En lo absoluto, nosotros estamos en contra nada más de que se esté violentando y que con intenciones y con declaraciones se esté tratando de generar incertidumbre que no, el pueblo hondureño no necesita. Nunca antes un partido político y en el poder se uniformó para atacar a uno o dos consejeros electorales, como sucede en esta oportunidad, donde según los expertos, Libertad y Refundación busca ya de manera desesperada desprestigiar a Cosette López y consecuentemente a el proceso electoral. Para salirle al paso a cualquier trampa o zancadilla, los mismos expertos electorales le recomiendan a los votantes, pero sobre todo a los independientes, que ese día de las elecciones generales salgan a votar y, de ser necesario, que pasen encima de las brasas o las llamas, si es que ese fuera el caso. Ulises Aguirre, Telenoticias. Para el exconsejero suplente del CNE, Flavio Nájera, la tirantez interna en el máximo organismo electoral que crea incertidumbre de cara a las próximas elecciones generales podría disiparse si el pleno de esa institución, un día después del llamado a elecciones, nombra de inmediato el consejo consultivo que se integra con un representante de todos los partidos que van a elecciones. El Consejo Consultivo va a ser una herramienta muy importante que, si el Consejo puede activarlo lo más pronto posible, puede darle el acompañamiento que se necesita y generar la certeza y la confianza que se necesita. En otros procesos y antes que el Partido Libre integrara el CNE, el foro consultivo era como el máximo órgano de consulta y debate de temas que no contaban con el consenso en el pleno de consejeros. Esta vez podría ser como una última instancia para desenredar la madeja que en estos momentos tiene el CNE. La convocatoria de elecciones generales es el próximo 29 de mayo. Los partidos Liberal, Nacional y Libre ya tienen sus candidatos para los comicios del 30 de noviembre, luego de elegirlos el pasado 9 de marzo en las primarias. Sin embargo, los 8 partidos restantes que están legalmente inscritos deben elegir en sus asambleas sus nóminas y presentarlas un día después del llamado a elecciones. No obstante, en el Consejo Nacional Electoral trasciende una propuesta de la codirectora que representa al Partido Libre en la
Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas, Stephanie Corrales, que recomienda hacer más expedito este proceso y adelantar la entrega de las nóminas de los partidos que no realizaron primarias para el próximo 10 de mayo. Así lo estipula el proyecto en poder de Telenoticias y que incluye un recuadro que aparece en pantalla donde se muestra el cronograma de este proceso, y la propuesta estipula lo siguiente: el 10 de mayo la entrega de nóminas de candidatos, del 11 al 20 de mayo verificación de inconsistencias, del 21 al 25 de mayo plazo para subsanar, del 26 al 28 de mayo remisión de informe de cumplimiento de candidatos de los partidos políticos, y el 30 de mayo la resolución de inscripción de pleno. La propuesta que se ha colocado en la mesa del Consejo Nacional Electoral para adelantar la recepción de las nóminas de los 3 niveles electivos a los partidos políticos emergentes antes de la convocatoria de elecciones generales ha despertado sospechas en expertos en materia electoral al advertir que estos partidos que no son parte del tripartidismo puedan quedar inhabilitados y no participar en los comicios si el CNE llega a aprobar esa disposición. Como fuera de lugar, califican la propuesta que trasciende en el Consejo Nacional Electoral de adelantar para el 10 de mayo la entrega de nóminas de candidatos por parte de los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias del 9 de marzo, ya que estos eligen a sus candidatos en asambleas. En primer lugar, porque no tenemos un cronograma electoral para las generales. En segundo lugar, no tenemos ni los formatos a utilizar en elecciones generales. El día de hoy, antes de dar esta entrevista, revisé la página del Consejo Nacional Electoral a ver si estaban algunos formatos y no se encuentran. Y en tercer lugar, no se puede asumir pedir inscripción de partidos políticos antes de la convocatoria. Primero se convoca y después se solicita a los partidos políticos que van a participar en las generales que se presenten al Consejo Nacional Electoral. El artículo 213 de la ley electoral expresa que el CNE debe inscribir de oficio para la participación en las elecciones generales a los candidatos que resultaren electos en el proceso electoral primario de cada partido político bajo cualquiera de las modalidades autorizadas en la presente ley, el día siguiente de haberse efectuado la convocatoria de elecciones generales. El 29 de mayo se realizará el llamado a comicios generales y el 30 de mayo los candidatos electos en las primarias quedan inscritos de oficio. Posteriormente se da inicio a la inscripción de los candidatos independientes y de los partidos políticos que no participaron en las primarias. Y en cuanto no se podría iniciar un proceso de inscripción de candidaturas de los partidos políticos que no participaron en primarias antes de la convocatoria de elecciones generales, porque eso contraviene lo que establece la ley electoral en su artículo 213 y 152 de la ley electoral. La posición de Aguirre la comparte este analista político que asegura que adelantar el proceso afectaría a los partidos emergentes, como se les conoce, y que haría en riesgo de ser inhabilitados para las próximas elecciones por no cumplir con este requisito. ¿Qué intenciones pudiese tener esto? Claramente inhabilitar partidos políticos y que la elección se haga solo con 3 partidos políticos o a lo sumo 4, y eso definitivamente es violatorio a los derechos electorales constitucionales de elegir y ser electo. Se cocina desde fuerzas externas del CNE un acuerdo o una intención de querer destruir cualquier fuerza distinta al tripartidismo porque quieren consolidar. De acuerdo a los antecedentes de otras elecciones, el Consejo Nacional Electoral siempre ha dado inicio a la recepción de las nóminas de candidatos de los partidos emergentes posteriormente al llamado de las elecciones generales. Es una propuesta que está en papel y que deberá ser discutida y aprobada en el Pleno de Consejeros. Telenoticias conoció que la consejera José López se opone. Sin embargo, la posición del consejero Marlon Ochoa es a favor y aún se desconoce qué posición tomará Ana Paola Hall. José Andino, Telenoticias. El ex precandidato presidencial del Partido Libre, Russell Tomé, informó este jueves que la unidad de ese instituto político dependerá de si se incorpora o no en el plan de gobierno de Rick Moncada la agenda de los mártires, una propuesta de 12 puntos que contempla la esencia de la corriente morena. En el aspecto laboral, el aumento del salario mínimo, en el aspecto de salud, el mejoramiento de las condiciones, en todo el país. En el aspecto de educación pedimos escuelas bilingües, una en cada municipio. También pedimos en el tema de seguridad el aumento a las penas de los delitos de corrupción y a la violencia de las mujeres. Así que dejamos 12 puntos en la mesa.
Tomé indicó que trabajarán por la unidad, pero todo dependerá del intercambio e incorporación de su visión. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mire las alertas globales de la NASA que ubican a nuestro país, cómo pues han repuntado los incendios forestales. Tenemos 479 focos de calor y la mayoría de ellos son incendios forestales. En ese momento se ha activado y hemos visto la consecuencia, que es precisamente la cantidad de humo. El calor ha aumentado precisamente porque la materia particular 2.5, es decir, las partículas más pequeñas, se han concentrado en buena parte del Distrito Central y hacia zonas del sur y un poco el occidente. Así que estamos respirando aire pues muy malo en este momento. Atención con eso, si usted puede utilizar mascarilla, hágalo. En cuanto a la probabilidad de lluvias para esta jornada de viernes, en efecto, hay posibilidades precisamente para algunas áreas del sur, centro y la parte occidental. Repito, algunas áreas. Antes en esta imagen les estamos mostrando cómo ya la zona intertropical de convergencia o vaguada monzónica ya comienza a tener algunos picos altos hacia Costa Rica y el sur de Nicaragua y desgarramientos que llegan al territorio hondureño para esta jornada de viernes y como consecuencia aparecen principalmente en horas de la tarde pues algunos chubascos. Y en este mapa justo pues vamos a monitorear cómo se incrementa el acumulado de precipitación en las próximas horas sobre sur, un poco del centro y el occidente precisamente. Y queremos alertar porque para la próxima semana volveremos con las marejadas ciclónicas en la costa sur de Honduras, Centroamérica y México. Para este viernes tenemos 1.9 metros la altura máxima y en el litoral Caribe pues un poquito más bajas, 1.6 metros. Las temperaturas pues continuarán elevadas. El punto más elevado para esta jornada de viernes es Santa Bárbara, con 36, en Valle de Sula 35, en la zona sur 34, 29 y 33 aquí en el centro, 31 en la costa norte y la parte oriental con 34. Así que tomen en cuenta esto porque también el índice ultravioleta estará disparado a 13. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.